Soy un heredero rico de segunda generación, dominante y arrogante. Después de obligar a casarse conmigo a la fría belleza del campus, Lucía, que nunca me amó, incluso hice que me diera un hijo. 5 años después de nuestro matrimonio, Lucía todavía tiene que cocinar para mí, prepararme té, lavarme los pies, darme masajes y atenderme en la cama todos los días. De lo contrario, por la noche inevitablemente tendrá que enfrentarse a la disciplina familiar. No hay remedio. Disfruto viendo la expresión de su rostro, odiándome, pero aún así obligada a servirme. En cuanto a mi hijo Juan, tampoco puede estar ocioso. Todos los días tiene que jugar videojuegos por mí, hacer mis misiones diarias y servir como mi compañero de juego. Bajo ninguna circunstancia le permito holgazanear y limitarse a estudiar todo el día. En lo que respecta a la jerarquía de esta casa, la tengo completamente bajo control. Hasta que un día, una fila de comentarios superpuestos flotó de repente ante mis ojos. Los comentarios superpuestos decían: el malvado personaje secundario masculino por fin está a punto de salir de la historia. El protagonista masculino Makoto regresa como un rey. Hoy incluso llevó a Juan a comer KFC. La historia por fin vuelve a su rumbo correcto. Intimida a nuestra protagonista femenina todos los días. Y siempre le grita a nuestro Juan. Por suerte, en el futuro la madre y el hijo lo echarán de la casa por el bien del protagonista masculino. Al final, ese heredero rico mujeriego, Jorge, terminará en la calle. Será atropellado por un coche y quedará paralizado de la cintura para abajo. Solo imaginar al protagonista masculino y a la madre con el hijo visitándolo en el hospital para burlarse de él, ya me hace sentir muy satisfecho. Cuando vi esto, la ira ardió instantáneamente en mi pecho. Ser engañado ya sería bastante malo, pero además planean asesinar a su propio marido. De repente levanté la pierna y salpiqué un rostro lleno de agua a mi esposa, que estaba lavándome los pies, y a mi hijo, que estaba en cuclillas a mi lado con una expresión miserable mientras completaba mis tareas diarias del juego. Capítulo 1. Ambos me miraron completamente confundidos. Balbuceé: esposa, ¿cómo podría molestarte con algo así? Tengo manos y pies. Puedo hacerlo yo mismo. Juan frunció sus pequeñas cejas. Su pequeño cerebro claramente no podía entender por qué de repente estaba actuando por capricho. Mientras se limpiaba la cara, preguntó: papá, ¿qué estás haciendo? Rápidamente recuperé mi teléfono y dije: nada, ve a estudiar, ya no tienes que jugar. Los ojos de Juan se iluminaron de inmediato. Tragué saliva y luego miré de nuevo a mi esposa, que seguía medio agachada en el suelo con espuma cubriéndole una mano. Dije: tú también levántate. Comparada con Juan, Lucía estaba mucho más tranquila. Parecía acostumbrada a mi temperamento impredecible. Con calma se levantó y fue a buscar una toalla. Los comentarios superpuestos empezaron a discutir de inmediato. Miren lo humillados que estaban la protagonista femenina y Juan hace un momento. Cuanta más humillación sufran ahora, más satisfactorio será cuando más tarde le den una bofetada en la cara al personaje secundario masculino. Obliga a nuestro Juan a jugar videojuegos todos los días y manda a nuestra protagonista femenina a servirle. De verdad está cansado de vivir. Observando en silencio los comentarios que seguían desplazándose, pensé: así que yo soy el malvado personaje secundario masculino, y mi esposa es la protagonista femenina de este mundo. No solo debo apartarme para el protagonista masculino, sino que incluso Juan terminará reconociéndolo como su padre. Después de que aparezca el protagonista masculino, logrará redimir a mi esposa y a mi hijo, haciéndoles ver que, además de mí, existe en este mundo un hombre tan extraordinario y maravilloso. Entonces los tres vivirán felices juntos como una familia. Mis puños se apretaron. Lucía es una cosa, después de todo, nuestro matrimonio fue arreglado y nunca hubo una base emocional entre nosotros. Pero Juan, miré a mi hijo que estaba obedientemente de pie a un lado, aunque siempre descuida las cosas importantes y está obsesionado con estudiar. Sigue siendo mi hijo biológico. ¿Cómo podría confundir al enemigo con su padre? Así que me aclaré la garganta 2 veces y pregunté: Juan, si tu mamá y yo nos divorciáramos, ¿con quién te quedarías? Juan se quedó inmóvil por un momento. Luego sus pequeñas cejas volvieron a fruncirse. Apretó los labios y dijo con frialdad: papá, no hagas suposiciones sin sentido. Sin palabras. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada indiferente de Lucía. Sus ojos eran como un estanque de agua inmóvil, sin vida. Se acercó, se agachó y dijo: no hables de cosas así delante del niño. Juan asintió, actuando como un pequeño adulto. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Voy a volver a dormir. Los comentarios superpuestos estallaron en risas burlonas. Uno decía:
¿En qué está pensando este personaje secundario masculino? Una madre y su hijo naturalmente están más unidos. Claro que el niño elegirá a su mamá. Hacer preguntas inútiles. Además, si el niño realmente te dijera la verdad, tampoco te gustaría. Otro decía, Lucía al menos puede fingir un poco. Juan prácticamente tiene el disgusto escrito en toda la cara. Otro comentario decía, todo su propósito es cavar su propia tumba imprudentemente hasta que finalmente reciba la represalia, luego perder a su esposa, perder a su hijo, romperse las piernas y morir miserablemente. Ese es el verdadero placer de este tipo de historia. Mi corazón de repente dio un fuerte vuelco. Sin decir otra palabra, tomé la toalla de la mano de Lucía. Lo haré yo mismo. Lucía frunció ligeramente el ceño, pero al final no dijo nada. Acostado en la cama, intenté digerir con todas mis fuerzas la información que habían revelado los comentarios superpuestos. De repente me incorporé de un salto. Me bajé los pantalones y miré fijamente mis propias piernas peludas, tan largas, tan cálidas. Me niego absolutamente a que me abandonen. Después de pensarlo detenidamente, decidí que el primer paso era cambiar mi actitud hacia mi esposa y mi hijo. Según los comentarios superpuestos, realmente no podía controlar el encuentro entre el protagonista masculino y la protagonista femenina, aunque lograra impedirlo una vez. Volverían a encontrarse en la siguiente esquina, pero si mi hijo podía ver que yo era un padre amoroso, entonces quizás, cuando Lucía y yo nos divorciáramos, podría elegir quedarse conmigo. Capítulo 2. Mientras pensaba en todo eso, levanté la cabeza y vi a Lucía salir justo del baño. La mujer solo llevaba una toalla fina alrededor del cuerpo. Las gotas de agua que aún no se había secado resbalaban lentamente por su cuello y se perdían entre el valle de su escote. Cuando me vio sentado en la cama quitándome los pantalones, su movimiento de secarse el cabello se detuvo un instante, y sus pupilas se oscurecieron de inmediato. Yo todavía estaba rompiéndome la cabeza pensando en cómo ser un buen padre. En cuanto levanté la vista, vi que Lucía ya había sacado del armario el traje de batalla que yo le había comprado antes. En la mano izquierda sostenía un top de tirantes con encaje y huecos, y en la derecha pellizcaba una prenda de encaje morado. Las puntas de sus orejas estaban ligeramente rojas. Con expresión inexpresiva me miraba, como si estuviera pidiendo mi opinión. En ese momento, los bullet commands frente a mis ojos empezaron a gritar frenéticamente, porque la pantalla se volvió negra. ¿Qué cosa hay que mi membresía VIP no puede ver? Male Side Character. Ya no te voy a insultar. Abre la cámara y deja que todos apreciemos la escena juntos. También había fans de la novela original que la criticaban. No puedo aceptarlo, incluso sabiendo cómo nació Juan. Sigo sintiendo que la protagonista fue forzada. ¿El male supporting role no ve que su esposa siempre tiene la cara fría cada vez? Otros bullet comments decían, yo también lo creo. La protagonista ya había rechazado la primera vez, pero él la obliga a ponérselo cada vez solo para satisfacer su fetiche raro. ¡Qué asco! No pasa nada. Pensando que pronto va a perder la pierna, ya no me enfado tanto. Respiré hondo. Miré a Lucía, que estaba a punto de cambiarse de ropa. Tiré de la colcha y me cubrí dándome la vuelta. Con voz grave dije, hoy no tengo interés. Vamos a dormir temprano. En cuanto terminé de decir eso, el aire de toda la habitación pareció quedarse completamente inmóvil. Los bullet commands estallaron de emoción. Oh, cambió de carácter. La cara de la protagonista no se ve muy bien. ¿Qué hizo ahora el male side character? ¿Qué más podría ser? Intentó obligarla a ponerse el traje de batalla y lo rechazaron. Mira cómo los nudillos de la protagonista están blancos de tanto apretar ese vestido de tirantes. Yo también noté que la cara de Lucía estaba terriblemente pálida, especialmente cuando dije no tengo interés. Su expresión se oscureció visiblemente al menos 2 tonos. Antes, cada vez que Lucía se ponía el traje de batalla, lo hacía de mala gana, y yo tenía que convencerla con halagos y engaños. Ahora, viendo los bullet commands que seguían apareciendo, ni siquiera me atrevía a respirar fuerte. Lucía dijo, entendido. La voz de Lucía era igual que ella, fría y distante. Arrojó la ropa de forma casual dentro del armario. Levantó la colcha y se metió en la cama. Apreté mi propia pierna bajo la colcha y solté un largo suspiro. Menos mal, se salvó. Mis queridas piernas. Nos vemos mañana. Capítulo 3. A la mañana siguiente, cuando desperté, el cielo ya estaba completamente iluminado. Salí de la habitación y vi en la sala a una grande y a un pequeño sentados allí. Apenas me senté, Lucía se levantó y fue a la cocina a traerme pan. Juan, resoplando con esfuerzo,
Abrazó la botella de leche y caminó hacia mí. Subió a una silla y estaba a punto de servirme. Los Polar Commons empezaron otra vez a quejarse. Un comentario decía: el male side character no murió injustamente. ¿En qué época estamos? Todavía hace que una mujer lo atienda. Un auténtico resto del feudalismo. Otro comentario respondió: exacto. ¿De qué va haciéndose el señor? Incluso pone a Juan a servirle, con tantas niñeras en casa. Esto es sufrir sin necesidad. Y encima lo llama entrenar la atención del niño. Lo entrenó como a un pequeño príncipe. Basta con golpear la taza y enseguida viene a servir té. Apenas deja el plato y ya está sirviendo arroz. Si no supieras la situación, pensarías que alguien quiere arrebatarle el título de heredero. Yo digo que lo hace a propósito para torturar a la protagonista y a Juan, solo para satisfacer su enfermizo deseo de control. Mi ceja dio un fuerte salto. Levanté la mano y sujeté el pequeño brazo de Juan. Juan levantó la cabeza y me miró confundido. Dijo: esta vez puse 1,5 cucharadas de azúcar. Tomé la leche y la vertí yo mismo en el vaso, bebiendo 2 grandes tragos. Dije: estas cosas pequeñas puedo hacerlas yo mismo. Come rápido. Juan me miró, como si no pudiera entender por qué me había vuelto tan extraño, pero aún así se giró y volvió a sentarse en su lugar. Lucía salió de la cocina y me miró con cierta incomodidad. Dijo: se acabó la salsa para ensalada. Ya mandé a la niñera a comprar. Tomé el sándwich con una mano. Con tono indiferente dije: no pasa nada, también puedo comerlo sin salsa. El aire quedó en silencio al instante. Lucía miró su palma vacía y frunció el ceño. Mi hijo dijo con asombro: papá, incluso no golpeaste a mamá. No, espera, ¿yo antes era tan horrible? Al segundo siguiente, los Polar Commons respondieron por mí. Me muero de risa. La última vez que olvidaron poner salsa al sándwich, el male side character cargó a la protagonista y la llevó al cuarto para castigarla según las reglas de la casa. Juan se asustó tanto que luego le dijo a sus compañeros que su papá golpeaba a su mamá todos los días. Di un mordisco al sándwich, demasiado culpable para seguir mirando los Polar Commons. Un pequeño trozo de lechuga se deslizó desde dentro y cayó directamente sobre mis piernas. Al ver la ropa manchada, fruncí el ceño por reflejo. Una servilleta cubrió suavemente mi pierna, y enseguida apareció en mi campo de visión una mano delgada y blanca. En el instante en que la servilleta la cubrió, mis pupilas se contrajeron bruscamente. Fue como si viera mis piernas volverse transparentes e invisibles, y luego salir volando con alas mientras me decían goodbye. Con reflejos rápidos sacudí la lechuga de encima. Luego giré la cabeza y choqué con los fríos ojos de Lucía. Dije: este tipo de cosas pequeñas puedo hacerlas yo mismo. Forcé una sonrisa. Luego giré la cabeza hacia mi hijo y dije: Juan, en el futuro no hace falta que me sirvas té ni agua. Antes solo estaba bromeando contigo. ¿No lo entendías? Tú eres el heredero de la familia Wang. ¿Para qué necesitas mirar la cara de los demás? Juan frunció profundamente el ceño y habló con voz fría: papá, ¿te pasa algo malo? Me quedé atragantado por un momento y respondí sin palabras: eso se dice estar enfermo. Este niño, yo lo trato bien y aún así dice que tengo algo malo. La comida terminó siendo muy incómoda, y el ambiente era extremadamente extraño. Capítulo 4. Juan levantó la cabeza y me miró varias veces. Su pequeño ceño se fruncía cada vez más. La mirada de Lucía vagaba sobre mí, como si quisiera mirar y a la vez evitar hacerlo, antes de apartarse lentamente. Solo cuando Lucía salió de casa con Juan, me dejé caer pesadamente en el sofá. Miré la enorme foto de boda colgada justo en el centro de la pared y me froté el entrecejo. En realidad, antes del matrimonio arreglado con Lucía yo ya estaba secretamente enamorado de ella, pero ella era como un iceberg. Muchos pretendientes habían fracasado con ella. Yo no fui la excepción. Nunca había perseguido a nadie, y menos aún a un iceberg tan difícil de conquistar. Pero tuve una suerte increíble, justo cuando no sabía qué hacer. El matrimonio arreglado entre nuestras familias nos ató. Todavía recuerdo que, cuando recién nos casamos, no podía contener la alegría en mi corazón. Ese día estaba en el estudio preparándole una sorpresa, cuando accidentalmente escuché una conversación entre ella y su mejor amiga. Su amiga se quejaba: Jorge es famoso en el círculo por ser un playboy irresponsable. De verdad te tocó muy mala suerte. La voz de Lucía era muy indiferente. La escuché decir: solo es un intercambio de beneficios. Así son los matrimonios arreglados. La pequeña llama que acababa de encenderse en mi corazón se apagó por completo. Después de fingir ser un hombre afectuoso y perfecto frente a Lucía durante apenas unos meses, me rendí por completo y dejé al descubierto mi verdadero yo. Después de todo, como ella misma dijo, cada uno obtenía lo que necesitaba. Así que,
En casa, desde los electrodomésticos y los muebles hasta las alfombras. No me ocupé de nada y dejé que ella lo decorara como quisiera. Solo con una cosa insistí: esta enorme foto de boda debía colocarse en el centro del salón. Lucía frunció ligeramente el ceño y dijo: aquí no combina, se ve muy feo. En ese momento me quedé con la rabia atorada en el pecho. No era que no le gustara la foto de boda, era que no le gustaba yo. Así que, lleno de ira, empecé a obligarla a usar ropa que no le gustaba y a mandarla a hacer esto y aquello, solo para satisfacerme. A veces Lucía mostraba descontento, pero su forma de hacerlo era apenas fruncir ligeramente el ceño. Cuando Lucía fruncía el ceño se veía muy hermosa. Ya era hermosa como un hada celestial. Lo que más me gustaba era verla enfadada, con el ceño fruncido. Era como si el hada de una pintura hubiera cobrado vida, como si la imagen tranquila por fin mostrara otra expresión. Durante todos estos años, como ella siempre obedecía todo lo que decía y me trataba con atención y cuidado, nunca habíamos tenido una discusión. A veces incluso llegué a tener la ilusión de que tal vez también le gustaba, pero viendo ese rostro frío como un iceberg, su expresión hacia los demás y hacia mí no era distinta. Entonces supe que otra vez había caído en una de las 3 grandes ilusiones de la vida. Dije: Leo, baja esa foto. Levanté la mano y señalé la enorme foto de boda. La había colgado con entusiasmo cuando recién nos casamos, cuando yo, como un romántico empedernido que creía en el amor puro, aún tenía ilusiones con Lucía. Después de 6 años, ese romántico empedernido ya había entendido la realidad. A los ojos de Lucía, yo no era diferente de cualquier otra persona. Si seguía obsesionado con eso, solo terminaría convirtiéndome en una seta del amor no correspondido. En realidad, no estaba tan enfadado al principio, pero los Boller Commands frente a mis ojos eran como una cámara de vigilancia que transmitía en vivo lo que estaban haciendo el protagonista y la protagonista. Los comentarios decían: el protagonista compró bebidas para todos solo para invitar a la protagonista a tomar té con leche. Ella levantó la cabeza y lo miró. ¡Qué dulce! Es el sabor que le gustaba a la protagonista en la universidad. El protagonista es tan considerado. Seguro que ella está súper conmovida. Cerré los ojos y decidí dormir un rato primero. Cuando los abrí, fuera de la ventana los truenos retumbaban y la lluvia caía a cántaros. Capítulo 5. Mi teléfono vibró. Era Lucía. Preguntó: ¿te quedaste dormido en el salón? Su voz era fría y distante. Respondí con un Tras pensarlo unos segundos, ella habló de nuevo: hoy tengo que trabajar horas extra. Si se hace muy tarde, no volveré. Esta noche acuesta tú a Juan. Juan le tiene mucho miedo a los truenos. Cada vez que hay tormenta, siempre quiere que Lucía duerma con él. Antes de que pudiera responder, los Boller Commands comenzaron a pasar rápidamente frente a mis ojos. Un comentario decía: la protagonista sí está trabajando horas extra, pero nuestro protagonista también está en la empresa. Con este día de lluvia, en la compañía solo quedan unos pocos NPC y los 2 protagonistas. Solo de pensarlo ya se siente la tensión romántica. Me encanta este tipo de pareja poderosa. El protagonista se esfuerza y tiene ambición. Y la protagonista también es una mujer fuerte enfocada en su carrera, no como Jorge, ese inútil heredero rico que casi nunca va a la empresa. Otro comentario decía: hermana, te entiendo perfectamente. Mi exnovio también era un heredero rico, todo el día sin hacer nada, solo jugando videojuegos, ninguna ambición, ni ganas de mejorar. Gastaba dinero sin control, más de 1 millón al año. Le pedí que emprendiera algo y ni me escuchó. Solo verlo me daba rabia. Ya rompí con él. Yo, el inútil al que estaban insultando, solté un largo suspiro. Dije: está bien, entonces cuídate. No había terminado de hablar cuando levanté la vista y vi a Juan de pie no muy lejos. Tenía la carita seria y no sabía cuánto tiempo había estado escuchando en la puerta. Cuando levanté la cabeza, la cámara también se movió un par de segundos. Mi hijo no dijo nada. Se quitó la mochila en silencio y entró en su habitación. En cambio, Lucía habló: la pared detrás de ti. Giré la cabeza para mirar. Resulta que, mientras dormía, la foto de boda ya había sido retirada. Ella preguntó: ¿dónde está la foto? Respondí con sinceridad: mandé a alguien a tirarla. Concéntrate en tu trabajo. Cuelgo. Lucía no dijo nada. Su rostro se volvió de repente extremadamente sombrío, pero yo ni siquiera lo noté. Miré la pared vacía y fruncí el ceño pensativo. Tal vez debería colgar algo para llenar ese espacio. Así vacío se veía bastante feo. Después de cenar, los truenos seguían resonando fuera de la ventana. Me froté el entrecejo dolorido. Cuando abrí los ojos otra vez, Juan estaba frente a mí, abrazando un libro de cuentos.
Con expresión seria dijo, vamos, voy a acostarte. Me quedé sin palabras. Esto sí que es el mundo al revés. Así que respondí, no hace falta, papá puede dormir solo. Solo de pensarlo me enfadaba. Cada vez que había tormenta, Juan iniciaba una auténtica guerra conmigo por Lucía. Por más que intentara manipularlo psicológicamente, nunca funcionaba. Al ver que lo rechazaba con la mano, Juan se mordió el labio, como si estuviera un poco triste. Dijo, pero mamá dijo que te acostara. Suspiré, con dolor de cabeza, justo cuando iba a decir algo más. De repente se escuchó el sonido de una bocina de coche en el pequeño patio. Me quedé congelado. Los Polar Camans también se quedaron atónitos. Un comentario decía, ¿por qué volvió la protagonista? Entonces, ¿qué pasa con el protagonista? Capítulo 6. Juan abrazaba su libro de cuentos como si hubiera encontrado a su salvadora. Corrió hacia su madre con impaciencia, tirando de su mano mientras se quejaba con seriedad. Papá no me deja acompañarlo. Lucía asintió, incluso frente a su hijo. Su expresión tampoco parecía mucho mejor. La pantalla llena de signos de interrogación en los Polar Camans también me dejó confundido. Pregunté, ¿tú, por qué regresaste? Lucía no respondió. Levantó la vista hacia la pared vacía y sus ojos se oscurecieron un poco más. Me rasqué la cabeza y dije, no dijiste que se veía feo, así que lo quité. Su mirada me incomodó tanto que me apresuré a explicarme con cierta torpeza. Pero los Polar Camans ya habían notado algo extraño. Alguien comentó, ¿de verdad la protagonista solo siente repulsión por el male side character como decía la novela original? A mí esto me parece un poco raro. Otro comentario decía, claro que sí, ¿no ves lo negra que tiene la cara la protagonista? Seguro descubrió que él no quería acompañar a su hijo y volvió corriendo para evitar que Juan sufriera. Sí, parece que está muy irritada. Lucía acarició la cabeza de su hijo y dijo, ve primero a tu habitación. En un momento voy. Juan parpadeó y volvió la mirada hacia mí. Dijo, ¿hoy tampoco necesitas que te ayude a subir de rango? Me apresuré a agitar la mano. No, no hace falta. Juan hizo un pequeño puchero. En sus ojos parecía haber un brillo húmedo, como lágrimas contenidas. Pero enseguida volvió a poner cara seria y preguntó, todavía sin rendirse, ¿tampoco quieres que hagamos mazmorras juntos? Asentí con la cabeza repetidamente. Juan infló las mejillas y se dio la vuelta para volver a su habitación. Lucía levantó la mano y se quitó la goma del cabello. Entre sus cejas se notaba un fuerte mal humor. Preguntó, ¿últimamente estás de mal humor? Me quedé completamente confundido. No, últimamente estoy bastante bien. El aire quedó en silencio durante 2 segundos. Ella respiró hondo y asintió. La lluvia seguía cayendo suavemente fuera de la ventana, mientras los Polar Camans continuaban rodando frente a mis ojos. Uno decía, la protagonista dejó al protagonista y se fue a casa así nada más. ¿Cómo va a avanzar la trama ahora? Otro respondió, no te preocupes, aunque no estén juntos, el vínculo entre ellos no desaparecerá. El hilo rojo entre ellos es más fuerte que el acero. Casi en el momento en que ese comentario terminó de pasar, el teléfono de Lucía, que estaba en la mesita junto a la cama, comenzó a sonar. Escuchando el ruido del agua en la ducha, tomé su teléfono y dije hacia el baño, tienes una llamada. Capítulo 7. Los Polar Camans se emocionaron. Alguien comentó, ¿ven lo que dije? El protagonista ya está llamando. El male side character no irá a contestar, ¿verdad? Ni siquiera respeta la privacidad de una mujer. ¡Qué bajo! Otro comentario decía, no se preocupen, aunque conteste. Solo hará que la protagonista lo deteste más. No sería la primera vez. En la novela original una vez contestó a escondidas y hasta insultó al protagonista. La protagonista le arrebató el teléfono y lo hizo caer de bruces. Fue vergonzoso. Al mismo tiempo, la voz de Lucía salió desde el baño. Contesta por mí y pregunta qué pasa. Como si fuera una patata caliente. Solté el teléfono y lo dejé otra vez en su lugar. Sal tú y contesta. El sonido del agua se detuvo de repente. Poco después, Lucía salió del baño envuelta en una toalla. Primero dejó caer su mirada pesada sobre mí. Luego bajó la cabeza y tomó el teléfono. En el momento en que la llamada se conectó, del otro lado se escuchó una voz masculina animada. Lucía, por fin contestas. ¿Viste los 2 planes que te envié hace un momento? En la habitación silenciosa, la voz del hombre se escuchaba con especial claridad. Lucía no dijo nada. Su mirada se posó en mi rostro, como si estuviera esperando algo. Yo también me sentía incómodo. ¿Por qué hablaba tan fuerte? Los Polar Camans estaban encantados. Uno dijo, ¿el male side character va a perder la cabeza otra vez? Antes, cada vez que la protagonista recibía una llamada de otro hombre,
Él explotaba de rabia. Una vez incluso le rasgó la chaqueta de polar y luego la pantalla se volvió negra. Otro comentó, típico rasgo de un hombre violento. Pero no pasa nada, cada vez que pierde el control, la protagonista lo detesta más. Lo que resalta aún más la ternura de nuestro protagonista. Así, cuando más adelante pierda la pierna, la gente sentirá menos compasión por él. Cada vez que veía lo de perder la pierna, me ponía tenso. No pude evitarlo y empecé a toser violentamente. Mientras tosía, me levanté y caminé hacia el baño. Maldita, cof cof, voy a bañarme. Alguien me sujetó del brazo. Lucía respiró hondo, como si estuviera reprimiendo algo con todas sus fuerzas. Y luego colgó la llamada con expresión fría. Dijo, fuera del horario laboral, mañana lo hablamos. Después levantó la cabeza y me miró. ¿Un hombre me llama en privado, y tú no te enfadas? El aire quedó en silencio. Lucía me observó durante un largo momento y luego soltó mi brazo. Esa noche, los movimientos a mi lado en la cama no se detuvieron hasta bien entrada la madrugada. Los bullet comments seguían saltando frente a mis ojos. Uno decía, la protagonista claramente se arrepiente. Mira, parece que está a punto de llorar. Seguro se arrepiente de no haberse quedado trabajando con el protagonista en la empresa y tener que dormir al lado de este apestoso male side character. Otro comentario decía, la verdad es que el male side character también es bastante trágico. Comparte la cama con alguien que tiene el corazón en otro lado, y él ni se da cuenta. Yo, el supuesto idiota, me quedé sin palabras. Apreté los puños. No pasa nada. Aguantaré. Mientras mi hijo acepte irse conmigo, pediré el divorcio a Lucía inmediatamente y les desearé felicidad eterna. Capítulo 8. Pasé toda la noche sin sueños. Cuando desperté al día siguiente, Lucía ya se había ido. Al llegar al salón, mi hijo estaba sentado junto a la mesa del comedor. Cuando me vio acercarme, me miró fijamente. Me acerqué y le di unas palmadas en la cabeza. El pequeño cuerpo de Juan se tensó de repente, y las puntas de sus orejas se pusieron cada vez más rojas. Su cuello se encogió ligeramente hacia atrás, tratando de evitarme. De forma muy evidente, mi mano quedó suspendida en el aire, algo incómoda. Los bullet comments se burlaban de mí. ¿No se da cuenta de que lo están rechazando? Ojalá pudiera vivir toda la vida tan ingenuamente como el male side character. ¿Cuándo entenderá que solo es un male side character? Últimamente su actitud de intentar agradar es demasiado obvia, y ni la madre ni el hijo le hacen caso. Otro comentario decía, Juan es igual que su madre, muy hipócrita, no quiere ni que el male side character lo toque, pero el caramelo que le dio el protagonista ayer lo guardó bajo la almohada sin querer comérselo. Mis pupilas se contrajeron de golpe, comparado con la idea de que Lucía tarde o temprano se enamoraría de otra persona. Esa frase me golpeó 100 veces más fuerte. Aunque a menudo presionaba a mi hijo para que jugara videojuegos, ¿no lo hacía por su bien? A tan corta edad ya había adquirido el mal hábito de quedarse despierto leyendo y estudiando a escondidas. Cuando empezara la primaria, ¿qué pasaría entonces? Yo solo quería que jugara un poco para relajarse, y parecía como si quisiera arruinarle la vida. Y ahora, los bullet comments me decían que, por más que lo intentara, mi hijo seguiría prefiriendo a otra persona según el guión de la historia. Sin querer rendirme, arrastré una silla y me senté a su lado. Juan me miró de reojo, movió un poco su pequeño trasero en la silla y se alejó un poco más de mí. Sentí que el corazón se me enfriaba a la mitad, pero aún así forcé una sonrisa. Pequeño, hoy para subir de rango. Antes de que terminara la frase, Juan bajó la cabeza y bebió un sorbo de leche. Interrumpiéndome, dijo, papá, ¿por qué me llamas así? Es muy cursi. Llámame Juan. Su voz infantil sonaba suave, pero sus palabras eran rígidas. Mantenía la cabeza baja, con las orejas completamente rojas. Los bullet comments estaban muertos de risa. Juan ya está harto de él. No tiene ni un poco de autoconciencia. Juan está conteniendo tanto la respiración que hasta la cara se le puso roja. Ayer el protagonista lo llamó pequeño y respondió dulcemente. Hoy el male side character lo llama así y lo rechaza con cara fría, igual que su madre. Totalmente leal al protagonista. Mis dedos se detuvieron por un momento y fruncí el ceño sin darme cuenta. Miré el trasero de Juan casi saliéndose de la silla. Medio cuerpo ya estaba inclinado hacia afuera, solo para mantenerse lo más lejos posible de mí. De repente sentí que todo esto era bastante inútil. Seguir forzando las cosas. Viendo cómo mi esposa y mi hijo avanzaban paso a paso hacia ese supuesto mejor protagonista siguiendo la trama, y verme a mí mismo perder la cabeza por la rabia, hasta terminar con ese destino. Realmente no tenía sentido. Retiré la mano y me levanté para volver a la habitación. Los bullet comments seguían pasando. Uno decía,
De repente siento que el male side character es un poco lamentable. Otro respondió, estoy de acuerdo. Un tercero añadió, no se pongan sentimentales. ¿Quién le manda no ser el protagonista? Después de que Juan se fue, entré en su habitación. Al ver el caramelo escondido bajo la almohada, sentí como si mis entrañas se retorcieran. La trama realmente era algo aterrador. La rabia en mi corazón empezó a desbordarse. Ni siquiera había conocido aún al supuesto protagonista, y ya estaba pensando en 100 maneras de acabar con él. Me quedé sentado en la habitación de mi hijo durante 10 minutos, y finalmente me levanté. ¿Quién soy yo? Soy Jorge Wang, heredero de la familia Wang. Antes de ser esposo y padre, primero soy yo mismo. Intentar agradar no trae favoritismo. La humillación no trae sinceridad. Para amar a otros, primero hay que amarse a uno mismo. Tenga o no una mujer a mi lado, debo asegurarme de vivir bien. Si primero te conviertes en una montaña, naturalmente habrá bosques a tu alrededor. Si primero te conviertes en el mar, naturalmente 100 ríos acudirán a ti. No tiene sentido consumirnos por la ansiedad debido a que otros se marchen. Cuando mi amigo David llamó, yo acababa de organizar el trabajo y estaba a punto de salir a tomarme unas vacaciones. No quería cometer un gran error por un arrebato de ira y convertirme en el villano male side character que todos describían. Necesitaba salir a despejarme. De todos modos, a madre e hijo nunca les importaba a dónde iba. Claro, David dijo, ayúdame a recoger a un niño. Parecía ocupado. Al otro lado se escuchaba bastante ruido. Capítulo 9. Abrí la boca sorprendido. ¿Desde cuándo tienes un hijo? David chasqueó la lengua y dijo, es de mi prima, te lo mencioné antes. Ese tipo la engañó y la abandonó. Ella ha estado criando al niño sola y no lo tiene fácil. Hace poco se fue al extranjero y me dejó al niño. Pero yo estoy demasiado ocupado. Luego añadió, ¿no decías que tu hijo es súper solitario? Que en el jardín de infancia no tiene muchos amigos. Mi sobrina tiene la boca muy dulce y además es muy observadora. Llévala a casa un par de días para que juegue con Juan. Antes de que pudiera negarme, me envió la dirección y colgó. Se me hizo un nudo en la cabeza. Este jardín de infancia parecía ser el mismo al que iba Juan, pero yo solo había ido una vez. En ese momento Juan me dijo fríamente, con que mamá venga a recogerme es suficiente, da igual si tú vienes o no. Al notar su rechazo, nunca volví a ir. Pero David no mentía, su sobrina realmente tenía una boca muy dulce. No solo se colgó de mi brazo llamándome tío sin parar, sino que también insistió en compartir conmigo los caramelos que le habían dado como premio en el jardín. No pude evitar suspirar. Si no fuera por la influencia constante de Lucía, tal vez mi hijo también sería tan cercano conmigo. Justo cuando levanté la cabeza, vi a una figura algo familiar no muy lejos. Mamá. Tian gritó emocionada y corrió hacia la mujer para abrazarla. La mujer sonrió y dirigió su mirada hacia mí. Jorge, ¿cuánto tiempo sin vernos? Miré a la mujer que sonreía con dulzura y serenidad. Algo sorprendido. Alicia, ¿no dijo tu hermano que te habías ido al extranjero? Había pasado tanto tiempo que casi no la reconocía, comparada con aquella niña que siempre corría detrás de David y de mí llamándonos hermano. Ahora había cambiado bastante. Ella respondió, sí, acabo de volver. Ya que la madre de la niña había venido a recogerla, me dispuse a irme, pero Tian se colgó de mi brazo y empezó a sacudirlo. Tío, quédate un rato más conmigo. Frente a una niña tan dulce y educada, me resultó imposible negarme. Tian dijo que quería comer pollo frito, así que buscamos un lugar cercano, pero no esperaba encontrarme allí con Juan. Estaba de la mano de un hombre alto y delgado. El hombre dijo con tono alegre, Juan, ¿qué quieres comer hoy? Invita el tío. Juan levantó la mano para señalar un combo, pero de repente se quedó rígido. El ruidoso y caótico restaurante de pollo frito quedó extrañamente silencioso por un instante. Solo los bullet commands frente a mis ojos se movían frenéticamente. Dios mío, ¿qué está pasando? La trama se volvió un desastre. ¿Cómo es que el male side character se encuentra ahora mismo con Juan y el protagonista? ¿El male side character no se volverá loco y golpeará a Juan en el acto? Mira cómo Juan dejó de sonreír del susto. También apareció otro comentario. Pero esta escena tensa me encanta. El male side character y la mujer que está a su lado se ven bastante bien juntos. Y ese niño que llevan de la mano también es adorable. A primera vista parecen una familia de 3. Alguien tiró de mi brazo. Tian habló con voz suave. Tío, no alcanzo a ver el panel del menú. ¿Me alzas para mirar? Juan estaba de pie no muy lejos. La sonrisa brillante que tenía hacía un momento había desaparecido por completo. Me miraba en silencio. Su mirada fría me atravesó el corazón. Era triste admitirlo,
Pero después de los 3 años, Juan nunca volvió a ser cercano conmigo. Una vez regresé de un viaje de negocios y vi a Juan y a Lucía jugando. Instintivamente quise unirme, pero cuando me acerqué, él me miró con disgusto y me dijo que me fuera, que mi barba pinchaba, hasta que saqué un juguete. Entonces aceptó besarme de mala gana. En aquel momento pensé que aún era un niño, que no había que tomarlo demasiado en serio. Algún día entendería cuánto lo amaba. Ahora parece que, Unbothered Command decía, Juan lo mira como si fuera su enemigo. Ja ja ja. Al fin y al cabo es un niño. No sabe ocultar sus emociones. Otro escribió, si yo fuera el male side character, tendría un poco de dignidad y fingiría no verlo. La cara de su hijo deja claro que no quiere reconocerlo. Guardé silencio. Levanté a Tian en brazos e ignoré a Juan que estaba a lo lejos. Con el rabillo del ojo vi que el pequeño rostro de Juan se tensaba aún más, como si estuviera nervioso o enfadado. Desde que me vio en el restaurante, Juan no volvió a sonreír. Se quedó mirando en silencio como Tian y yo hablábamos, con los ojos fríos. A través de la ventana vi cómo su pequeña figura se alejaba, llevada de la mano por el hombre. Al notar que estaba distraído, Alicia empezó a buscar temas para hablar conmigo. Desde pequeña había sido muy vivaz y cariñosa. Su hija era muy parecida a ella. Poco a poco, ella me fue llevando a recordar anécdotas vergonzosas de nuestra infancia, y mi humor mejoró bastante. Después de comer pensé despedirme, pero Tian abrió sus grandes ojos y se aferró a mí sin soltarme. No tuve más remedio que acompañarlas un tramo más. Sonreí con impotencia. De verdad es igual que tú cuando eras pequeña, muy pegajosa. Los ojos de Alicia brillaron levemente, se mordió los labios y dijo, Jorge todavía lo recuerda. Seguimos caminando hasta llegar bajo mi edificio, y Tian seguía colgada de mí como un pulpo. Al final Alicia tuvo que separarla de mis brazos casi a la fuerza. Miré a la madre y la hija alejarse poco a poco, y luego me di la vuelta para entrar en casa. Capítulo 10. Pero en cuanto me di la vuelta, me llevé un buen susto. Bajo la tenue luz de una farola había 2 figuras, una grande y otra pequeña. Juan tenía la cara tensa y los puños apretados. Lucía, en cambio, no mostraba ninguna expresión. No sabía cuánto tiempo llevaban allí esperando. Cuando me vieron mirar, Juan giró la cabeza con frialdad y se dio la vuelta para caminar hacia casa. Los Bollard Commons notaron que algo no estaba bien. Alguien comentó, ¿no sienten que esos 2 parecen fantasmas sombríos arrastrándose en la oscuridad? Si tiene ese aire. Cuando el male side character se dio la vuelta casi me mata del susto. Los 2 tienen la cara oscura. ¿Por qué? ¿No se supone que odian al male side character? Otro respondió, es que no entienden. Según la trama, hoy el protagonista debería haber cenado con la protagonista y Juan, pero no sé por qué Juan insistió en volver a casa. Así que el protagonista y la protagonista ni siquiera han podido pasar tiempo a solas. ¿Cómo no va a estar molesta la protagonista? Retiré la mirada y entré en casa. La mirada de Lucía cayó sobre mí. Me froté los brazos. Por alguna razón sentía frío. La atmósfera extraña continuó hasta la hora de la cena. Juan no quería comer. La niñera parecía algo desesperada. Señor, ¿por qué no va a llamar al joven amo? Él es quien más le teme. Si usted se lo dice, seguro que obedecerá. Por alguna razón, esas palabras me resultaron incómodas. Ya había comido pollo frito hasta llenarse. ¿Para qué iba a obligarlo ahora? Haga lo que haga. Para él yo solo soy miedo y rechazo. ¿Para qué volver a humillarme? Déjalo, dije. La habitación de Juan quedó en silencio durante 2 segundos. De repente la puerta se abrió de golpe. Tenía los ojos rojos y me miraba fijamente. Gritó, si no te ocupas de mí, es porque quieres ser el papá de otro niño. Me quedé paralizado. Antes de que pudiera decir algo, de repente rompió a llorar desconsoladamente, como si ya no pudiera contenerse. Mamá es una mentirosa. Decía que papá es quien más la quiere. Yo pensé que si aprendía de ella y fingía ser frío, papá me querría más. Mentira, mentira, una gran mentira. Hacía demasiado tiempo que no veía otras expresiones en el rostro de Juan, ni una sonrisa, ni una expresión de tristeza. Por eso, cuando lo vi derrumbarse llorando de esa manera, me quedé completamente atónito. Los Bollard Commons también se quedaron confundidos. ¿Qué le pasa a Juan? ¿Por qué está llorando tanto de repente? Algo no me cuadra. ¿No se supone que Juan odia a Jorge? ¿Por qué parece que en realidad lo quiere mucho? Juan lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, como si estuviera sacando de golpe todas sus quejas acumuladas. Entre sollozos dijo, hoy papá abrazó a otro niño. Ni siquiera se preocupó por mí cuando no quise comer, y tampoco quiso que jugara videojuegos con él. Yo me esforcé tanto en fingir ser frío, pero él no empezó a quererme más.
Ahora le gustan otros niños. En el salón vacío solo resonaba el llanto de Juan. Capítulo 11. Reaccioné y me agaché. La cara de Juan estaba completamente roja de tanto llorar. Sus mejillas estaban llenas de lágrimas, y no pude evitar sentir dolor al verlo así. Le di unas palmaditas en la cabeza y dije, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo podría papá no quererte? Extendí la mano para limpiarle la cara, y Juan aprovechó para meterse en mis brazos. Dijo entre sollozos, papá ya no quiere a personas frías como mamá, ¿por eso ya no me quiere? ¿Es porque la tía de hoy sonreía bonito que te gustó su hijo que también sonríe bonito? Entonces yo también aprenderé como ellas, papá, no quieras a otros niños. Tenía la cabeza llena de preguntas. ¿Qué estaba diciendo este niño? Juan no me había dejado abrazarlo desde hacía 2 o 3 años, aunque siempre obedecía lo que yo decía. Cada vez que intentaba abrazarlo o besarlo fruncía el ceño y se resistía, para luego alejarse con cara fría. Ahora, Juan lloraba entrecortadamente, agarrando mi ropa como si yo pudiera desaparecer en cualquier momento. Ya no voy a imitar a mamá, papá, no me odies, sollozaba mientras hablaba. Giré la cabeza, aunque sus palabras estaban desordenadas. Entendí una información clave. Mi hijo no me despreciaba. Entonces ya no había que pensar mucho, si mi hijo no era cercano conmigo. La culpa era completamente de Lucía. Giré la cabeza para mirarla. Lucía se quedó atónita por un instante, con una expresión extraña. Al notar que la miraba fijamente, pareció algo inocente. Yo no hice nada, de verdad. Se apresuró a explicarse. Los Bollerkamans ya habían notado algo extraño. Uno comentó, sí, claro que no le enseñaste nada, solo le dijiste que a Jorge le gustan las personas como tú. Otro dijo, oigan, cuanto más lo escucho, más siento que esta mujer estaba presumiendo delante de su hijo. Juan parecía estar soltando de golpe todas las injusticias acumuladas de estos años. Se aferraba a mi ropa con todas sus fuerzas, incluso cuando ya estaba cansado de llorar. Seguía sin soltarme. No tuve más remedio que llevarlo en brazos a su habitación y dejarlo en la cama. Juan tenía los ojos rojos y brillantes por las lágrimas. Papá, si me porto bien, ¿puedes no dejar de quererme? Hizo un puchero y sacó un caramelo de debajo de la almohada. Esto me lo dio un oficinista explotado de la empresa. Es para papá. Papá, no te enamores de otros niños. Miré ese caramelo y sentí una calidez en el corazón. Los Bollerkamans estaban confundidos. Uno decía, ¿qué está pasando? ¿No se suponía que el protagonista y Juan se llevaban súper bien, casi como hermanos? Otro comentó, de verdad Juan no debería leer cualquier libro. ¿De dónde aprendió esa palabra? De repente siento pena por el protagonista, después de pasar tanto tiempo con Juan. Lo único que obtuvo fue el título de oficinista explotado. También apareció otro comentario. Pero siempre quise decir algo. La protagonista nunca pidió al protagonista que cuidara al niño. Siempre fue el protagonista quien buscaba a Juan para jugar y llevarlo a comer KFC. A un niño es difícil negarle comida chatarra así. Miré a Juan, cuyos ojos brillaban después de haber llorado tanto. No pude evitar preguntarle. Entonces, cuando no dejabas que papá te abrazara y me ignorabas, ¿estabas imitando a mamá? La cara de Juan se puso roja otra vez, pero esta vez no puso cara fría. Respondió obedientemente. Porque si papá me abraza, no puedo evitar sonreír como un tonto y entonces ya no parecería frío. Me quedé en silencio. Juan me miró nervioso. Ahora ya no quiero imitar a mamá, no quiero hacerlo más. Parecía tan nervioso que daba la impresión de que temía que dijera que lo odiaba. Me parecía absurdo, pero al mismo tiempo todo tenía sentido. Mi hijo realmente había estado imitando a Lucía todo este tiempo. Yo simplemente nunca lo había pensado de esa manera. Recordé que los Bollerkamans decían que el vínculo entre Lucía y el protagonista era más fuerte que el acero. Tras pensarlo unos segundos, pregunté con cautela. Entonces Juan, si papá y mamá. Aún estaba buscando las palabras adecuadas cuando Juan ya se había sentado en la cama. Puedo aprender del otro niño. Si a papá no le gusta como soy, puedo convertirme en lo que a papá le gusta. Pensé un momento y entendí que hablaba de la hija de Alicia. Suspiré con impotencia. No tienes que imitar a nadie, solo sé tú mismo. Eres mi hijo, no importa cómo seas. Papá siempre te querrá. Los ojos de Juan brillaron. Me miró sin parpadear. ¿De verdad? Claro que sí. Los Bollerkamans estaban sin palabras. Uno escribió. La trama se desvió completamente. ¿Por qué Juan no odia al male side character y parece quererlo tanto? Otro dijo. ¿Y qué? El niño no es tonto. ¿Quién querría llamar papá a un tío que apareció de la nada si ya tiene padre? También apareció un comentario. En realidad el male side character siempre ha tratado bastante bien al niño. Se nota que realmente lo quiere.
Me levanté y miré a Juan, que se había quedado dormido del cansancio después de llorar tanto. Solté un suspiro. Luego me di la vuelta, y me encontré con la mirada de Lucía, que estaba de pie en la puerta. Capítulo 12. Ella fruncía ligeramente el ceño. En su bonito rostro se veía una expresión llena de conflicto. Cuando salimos de la habitación de nuestro hijo, Lucía habló de inmediato. Yo no le enseñé cosas raras. Pensé que su carácter simplemente era así. Asentí. Dudé unos segundos antes de decir. Sé que tu personalidad es fría y distante. El niño solo te imitó sin darse cuenta. Pero estos años, realmente estoy cansado. Lucía apretó los labios. Continué. De todos modos, entre nosotros no hay sentimientos. Mejor divorciarnos. Yo también puedo cambiar. Hablamos al mismo tiempo. El aire quedó completamente en silencio. La cara de Lucía se volvió muy fea. Me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que había oído. ¿Qué dijiste? Yo también estaba irritado. Esos comentarios superpuestos me habían atormentado durante días. Ya estaba harto. Las palabras de mi hijo me hicieron darme cuenta de algo. Lucía sabía que me gustaba, pero después de casarnos seguía siendo fría conmigo. Siempre pensé que su carácter simplemente era así. Al fin y al cabo, ya estábamos casados por alianza familiar y teníamos un hijo. Además, a mí me gustaba mucho. Pensé que podíamos seguir viviendo así. Pero la aparición de los comentarios superpuestos y del protagonista me hizo ver otra cosa, aunque Lucía era fría y distante. Una persona así también terminaría perdiendo el control y volviéndose loca cuando se enamorara del protagonista. Los ojos de Lucía se contrajeron de repente. Me miró unos segundos y repitió con voz ronca. Yo también puedo cambiar. Fruncí ligeramente el ceño. Mi hijo era pequeño. Lo suyo era simplemente imitación. Pero Lucía no. El carácter de una persona es muy difícil de cambiar. Sin embargo, al ver su rostro pálido, al final no dije nada más. Cuando salí del baño, los comentarios superpuestos casi se habían vuelto locos. Maldita sea, ¿por qué otra vez se volvió negra la pantalla? Odio haber leído esta novela en una plataforma oficial. Otro comentario decía, personaje secundario masculino, ya no te voy a insultar. Describe ahora mismo cómo está vestida tu esposa y compártelo con todos. Rápido. Guardé silencio y miré a Lucía en la cama. Seguía con su expresión de iceberg, pero el rubor en su rostro se extendía desde las orejas hasta el cuello. Antes me gustaba obligarla a hacer juegos de rol, doctora y enfermera, amo y sirvienta. La idea de ver a una belleza fría caer de su pedestal era algo que nadie podía resistir. Pero esta era la primera vez que ella tomaba la iniciativa. Al ver las marcas rojas en sus muñecas por las cadenas, caminé hacia ella. ¿Te ataste tú misma? Quizá porque era la primera vez que hacía algo así. El rostro de Lucía se puso aún más rojo. Su voz temblaba. Sí, la última vez dijiste que te gustaba así. Después de una pausa, apretó los labios y dijo en voz baja, no nos divorciemos. Fruncí el ceño. Lucía parecía ponerse ansiosa. No nos divorciemos. Lo repitió con obstinación. Antes de que pudiera decir algo, los comentarios superpuestos ya estaban corriendo otra vez. ¿Qué dijo? ¿Qué se ató sola? ¿Qué están haciendo ustedes? Déjenme ver. Vaya. ¿El personaje secundario masculino y la protagonista juegan tan fuerte en privado? ¿Qué expresión tiene ahora la protagonista? Seguro está súper humillada. Humillada. Miré a Lucía en silencio. Estaba apoyada en la cama, tal vez por la restricción de movimiento o porque estaba demasiado apretado. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas. Llevaba ropa extremadamente ligera que dejaba ver las curvas de su figura. Un amigo mío había dicho una vez que Lucía era la única mujer en nuestro círculo capaz de enamorar a alguien sin usar ningún truco. Pero ahora, precisamente estaba usando uno. Tragué saliva. Los comentarios superpuestos frente a mis ojos parecían desenfocarse solos. Extendí la mano y la deslicé por el muslo de Lucía. La mujer dejó escapar un leve gemido. Y de repente, una serie de signos de exclamación rojos aparecieron frente a mis ojos, casi haciéndome morir del susto. Los comentarios superpuestos explotaron. El personaje secundario masculino no puede profanar a la protagonista. La protagonista es del protagonista. El final ya está decidido. No puede cambiar. Todo lo que el personaje secundario masculino haga ahora contra la protagonista, el destino se lo devolverá después. Ahora lo que está atado es el cuerpo de la protagonista. En el futuro lo que estará atado serán sus propias piernas. Retiré la mano de golpe. Lucía mordía su labio inferior. Sus ojos estaban un poco nublados, como si preguntaran por qué me había detenido. El deseo es una cuchilla sobre la cabeza. La belleza confunde a la gente. Estoy a punto de divorciarme de ella y ahora viene a seducirme.
Me cubrí los ojos para no mirar su cuerpo, ni esos signos rojos. El aire parecía congelado. Después de un rato de movimientos suaves, la voz de Lucía se escuchó. Vamos a dormir. Bajé la mano y vi que ella ya se había dado la vuelta. Un comentario superpuesto decía, la protagonista acaba de llorar. Quizá por dolor. El personaje secundario masculino ni siquiera ayudó a desatarla. Otro comentó, siento que esto no es tan simple. Dormí toda la noche sin sueños. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos. Una carita infantil apareció ampliada frente a mí. Me sobresalté. Juan sonreía con los ojos curvados y brillantes. Buenos días, papá. Luego me abrazó la cabeza y me dio un beso fuerte. Me quedé completamente confundido. Los comentarios superpuestos estallaron. Dios mío, el rival del rostro frío y adorable ha aparecido. Pura ternura. ¿Cómo pudo la protagonista tener un hijo tan adorable? A esta hora de la mañana ya me dieron ganas de ser madre. Juan trepó a la cama y hasta pisó a Lucía, que acababa de despertarse. Papá, papá, levántate, es hora de desayunar. Capítulo 13. Empecé a dudar de mí mismo. Bajé la cabeza y me encontré con la mirada de Lucía. Entre sus cejas había una clara molestia, y miraba al niño con evidente descontento. Pero Juan parecía no darse cuenta. Dijo, papá, papá, aprendí a hacer un huevo frito con la tía niñera. ¿Quieres probarlo? Lo hice especialmente para papá. Le revolví el cabello y lo bajé de la cama en brazos. Los bullet comments seguían apareciendo. Jajajaja. Me muero de risa. Miren la mirada resentida de la protagonista. A primera hora de la mañana ya le robaron al marido. ¿A quién se va a quejar? También había comentarios que decían, la protagonista es del protagonista. La protagonista es del protagonista. Y otro respondió, dejen de gritar. El protagonista apenas ha hablado con la protagonista hasta ahora, mientras que el male side character ya se ha acostado con ella una y otra vez. ¿Quién es mejor pareja? No estamos ciegos. Me detuve un momento y giré la cabeza para mirar. La expresión sombría que Lucía no había alcanzado a ocultar quedó completamente expuesta. Mi hijo también siguió mi mirada y se volvió. El aire quedó en silencio unos segundos. Luego Juan habló con tono tranquilo, como un pequeño adulto. Papá, esta mañana llamé con mi reloj a Ana, la más popular de la clase. Ella dijo que a nadie le gustan las personas frías, que todos prefieren a las personas cálidas. Yo también quiero ser un niño cálido a partir de ahora. No pude evitar reír. Los bullet comments se divirtieron. ¿Este niño está insinuando algo sobre su madre? El pensamiento interno de Juan, esta mamá nos sirve de ejemplo. Fue el desayuno más animado que habíamos tenido Lucía y yo en 6 o 7 años de matrimonio. Juan parecía querer decir todo lo que no había dicho en los últimos años. Me servía café. Corría a la cocina a traer el huevo frito que había hecho. Apenas terminé de comer. Juan volvió corriendo. Papá debe estar cansado. Yo te doy un masaje en los hombros y te golpeo las piernas. Lucía, sentada enfrente, tenía una expresión completamente sin palabras. Capítulo 14. Los bullet comments estallaron en risas. Este niño se liberó completamente. Antes su papá lo mandaba y él ponía cara fría. ¿Resulta que en el fondo le gustaba? El adulador más pequeño que he visto en mi vida. Sin competencia. También apareció otro comentario. Ahora incluso sospecho que bajo la cara fría la protagonista también lo disfrutaba. El siguiente comentario volvió a gritar. La protagonista es del protagonista. La protagonista es del protagonista. Alguien respondió. El de arriba ya parece que está llorando de la desesperación. Era fin de semana. No teníamos que trabajar y Juan tampoco tenía clases. El pequeño parecía una sombra pegada a mí, corriendo detrás y gritando papá, papá, sin parar. Lucía no dijo nada, solo observaba en silencio, hasta que llegó la hora del almuerzo y Lucía desapareció. Juan seguía entusiasmado sirviéndome té y agua, sin preocuparse en absoluto por dónde estaba su madre. Los bullet comments sí estaban informando en tiempo real. ¿A dónde fue la protagonista? ¿No son todas sus ropas hechas a medida? ¿Qué hace en una tienda de ropa femenina? El siguiente comentario decía, ya lo dije, la trama es inevitable. Incluso en una tienda de ropa se encuentra con el protagonista. ¿Qué más puede ser sino destino? La protagonista olvidó su cartera y alguien la estaba ridiculizando. El protagonista apareció como un salvador. La pareja oficial es imbatible. Mi mano que sostenía los palillos se detuvo. No sabía por qué, pero mi corazón empezó a latir más rápido, como si esperara algo, o como si temiera algo. Pero los bullet comments seguían apareciendo. El comentario de arriba está delirando. La protagonista tiene teléfono. ¿Para qué necesitaría que alguien pague por ella? Otro escribió.
La protagonista pasó al lado del protagonista y ni siquiera levantó la mirada. Sospecho que ni recuerda que ese es su compañero de trabajo. Y otro añadió, jajaja. Nunca había visto protagonistas que se crucen y se pierdan tan perfectamente cada vez. ¿Qué está intentando demostrar el de arriba? Mientras yo estaba distraído, Juan volvió a servirme arroz y preguntó con sus grandes ojos redondos, papá, ¿por qué dejaste de comer? ¿La comida de hoy no está rica? Al ver en los Polar Commons que Lucía ya estaba de regreso, recuperé mis pensamientos. Suspiré. Por muy rica que estuviera la comida, tampoco podía comer 5 platos. Juan miró satisfecho cuando me metí otro bocado de arroz en la boca y dijo con una sonrisa, papá, si no te gusta que mamá tenga esa cara fría, también puedes cambiar de mamá. La última vez que ese tía estuvo con papá, papá sonreía muy feliz. Casi me atraganto. Las palabras de Juan se cortaron de repente. Miró nerviosamente hacia la puerta y cerró la boca. Giré la cabeza. Lucía estaba de pie en la entrada con 2 bolsas en las manos. Los Polar Commons estallaron otra vez. La protagonista vuelve a casa y descubre que su hijo acaba de cavarle un hoyo. Me muero de risa con esa expresión de la protagonista. Si Juan no fuera su propio hijo ya lo habría colgado a golpes. Otro respondió, ¿quién dijo que por ser su hijo no lo haría? Lucía lanzó una mirada fría a Juan y se dio la vuelta para entrar en su habitación. Unos 10 minutos después, yo todavía estaba comiendo con la cabeza baja. Se escuchó abrir la puerta de la habitación. Juan levantó la cabeza y de repente empezó a toser violentamente. Capítulo 15. Fruncí el ceño y le di unas palmadas en la espalda. Te dije que no comieras tan rápido, ¿ves? Te atragantaste. Mientras le daba palmadas, levanté la cabeza, y al instante, yo también me atraganté. No muy lejos. Lucía tenía las mejillas teñidas de rojo y miraba hacia la ventana. Llevaba puesto un vestido de punto blanco de estilo colegial. Era la primera vez que la veía vestir algo así. Preguntó, ¿es muy feo? La voz de Lucía seguía siendo tranquila y distante. Yo tampoco supe qué responder. No es feo, solo que se ve un poco raro. Después de todo, Lucía normalmente vestía con un estilo elegante y frío, muy de mujer dominante. De repente verla con un estilo dulce realmente resultaba extraño. Además de la sensación de rareza, tenía la impresión de que ya había visto ese atuendo antes. Los Polar Commons me dieron la respuesta. Lucía está copiando sin piedad. La única manera de derrotar a la rival es imitarla. ¿No es eso genialidad? Por fin entendí que era lo raro. Ese era exactamente el mismo atuendo que Alicia llevaba aquel día. Igual en todo, sin la más mínima diferencia. Mirando las puntas de las orejas de Lucía completamente rojas, de repente sentí que quizá había entendido algo mal. ¿La trama realmente era inevitable? En ese momento, ella dijo, cariño, también compré ese jabón para pies que dijiste que era cómodo. Esta noche te ayudo. La voz de Lucía era dulce de una forma exagerada. El salón quedó completamente en silencio. De repente Juan se tapó los oídos. Ah, mamá, qué miedo. Da mucho miedo. No hables así. Yo trataba de contener la risa, mientras los Polar Commons ya estaban completamente desatados. Un solo intento de iniciativa y una vida entera de timidez. Otro comentario decía, hasta a mí me están dando vergüenza ajena. Lucía, vuelve a ser tu diosa fría. Perseguir al marido no significa matarlo de risa. Esperaba algo incómodo, pero no tan incómodo. Respiré hondo un par de veces y finalmente logré contener la risa. Lucía todavía quería decir algo, pero temí morir de risa y la interrumpí rápidamente. Está bien, primero comamos. Durante toda la comida no pude evitar levantar la vista para mirar a Lucía. En serio, cuanto más la miraba, más gracioso me parecía. Después de dudar unos segundos, no pude resistirme y tomé una foto en secreto para enviársela a David. Desde el otro lado respondió de inmediato, hermano, ¿esa es Lucía? ¿Se volvió loca? ¿Qué clase de juego de rol están haciendo? Espera, ese atuendo. Sentí un sobresalto en el corazón. Antes de que pudiera retirar el mensaje, apareció un audio de David. Mi mano tembló y se reprodujo. Se escuchó su voz. ¿Le pediste a tu esposa que hiciera cosplay de mi hermana? Mira lo que has armado. Si te gustaba mi hermana, lo habrías dicho antes. Mi hermana ha estado enamorada de ti durante años. De inmediato cubrí los oídos de mi hijo. Juan no lo escuchó, pero el rubor en el rostro de Lucía desapareció por completo. Me sentí tan incómodo que quise decir algo, pero al final miré su expresión y no dije nada. Por la noche, Lucía trajo agua para remojar los pies todavía con ese vestido puesto. Quise decirle que se cambiara, pero no supe cómo decirlo.
hasta que me duché y me acosté en la cama. Juan ya había regresado a su habitación. Cuando Lucía salió del baño, ya no pude contenerme. ¿Por qué sigues usando ese vestido? Lucía apretó los labios. No dijo nada. Capítulo 16. Me acerqué y dije con impotencia, pero si ya te bañaste. En el siguiente segundo, alguien me rodeó el cuello. La mujer se puso de puntillas y me besó con urgencia. Los Pollerkamans estallaron en lamentos. Hasta me obligué a apoyar esta pareja. Y aún así no nos dejan verlo. Esta vez ya no aparecieron avisos sobre si perdería o no la pierna. Todo lo que veía eran comentarios pidiendo una transmisión en vivo. Cuando el momento se volvió más intenso, sujeté la parte posterior de su cabeza y profundicé el beso. La mujer se detuvo un segundo. Sus ojos comenzaron a humedecerse y sus movimientos se volvieron aún más activos. Cuando salí del baño otra vez, ya estaba completamente agotado, pero vi a Lucía sentada en el borde de la cama, inmóvil. Todavía llevaba puesto ese vestido. Fruncí el ceño. Oye, ya vamos a dormir. ¿Por qué no te lo quitas? Los Pollerkamans se movían a gran velocidad. Tu esposa está llorando. Se le están cayendo las perlitas. Me quedé un momento sorprendido. Levanté el rostro de Lucía con mis manos. Efectivamente, tenía los ojos rojos y brillantes por las lágrimas. Tragué saliva. Dios, ¿por qué Lucía se veía así de? Pregunté. ¿Qué te pasa? Los Pollerkamans discutían animadamente. ¿El male side character es de madera o qué? Deja de preguntar y bésala hasta que deje de llorar. Cuando hacen cosas no nos dejan ver, pero cuando toca consolar a la esposa si quieren consejos, ¿qué más va a hacer? Cree que solo puede dormir contigo si usa ese vestido. Se siente mal por dentro. Me quedé un momento sorprendido y luego solté una pequeña risa. Lucía habló con voz baja y ronca. ¿Te gusta tanto ella? ¿Tanto que, solo cuando me visto así estás dispuesto a tocarme? Jorge. Eres un hombre infiel. Me quedé sin palabras. Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer con más fuerza. Cuando te gustaba, me hacías usar esas cosas y yo aceptaba. Pero cuando dejaste de quererme, ni siquiera me tocabas. Me esforcé tanto en seducirte y ni siquiera reaccionaste. Hace tiempo que noté que algo no estaba bien. No me dejas darte masajes ni tocarte. Y tampoco te interesa mi cuerpo. Antes era lo que más te gustaba. Solo cuando me visto como ella me tocas, ¿cómo puedes? Respiró hondo. ¿Podemos no divorciarnos? Yo también puedo cambiar. Igual que Juan. Si te gusta, puedo vestir así para ti. Puedo aprender de esa mujer, no vayas a buscarla. Puedo hacerlo mejor. Los Pollerkamans quedaron llenos de puntos suspensivos. No puedo mirar esto. Qué patético. ¿No puede tener un poco de dignidad? Sin dignidad no hay marido. Si mi esposo quisiera divorciarse, yo también perdería la dignidad. Tras unos segundos de silencio, decidí decir la verdad. No es que ya no me gustes, ni que me guste otra persona. Es solo que, abrí la boca, pero descubrí que no podía decir ni una palabra sobre la trama. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué demonios? ¿También hay un sistema de censura? Lo intenté otra vez. Mi boca se movía, pero no salía ningún sonido. Lucía me miraba fijamente. Cariño, te ves muy tonto. Abres y cierras la boca como un pez gato. Me quedé sin palabras. Los Pollerkamans también. Suspiré mirando al techo y decidí rendirme. Lucía suspiró como si aceptara su destino y volvió a besarme. No importa la razón, mientras estés a mi lado. Está bien. Cuando volví a salir del baño, ya estaba completamente sin fuerzas. Lucía se colgó de mi brazo. Cariño, muchas chicas de mi empresa han recibido flores de sus novios. Respondí con un perezoso. La voz fría de Lucía volvió a escucharse. El esposo de mi asistente le lleva almuerzos hechos con amor todos los días. Volví a responder con un medio dormido. Capítulo 17. Lucía guardó silencio. Los Pollerkamans estaban muertos de risa. Uno decía, Lucía sigue siendo demasiado reservada. Qué incómoda. ¿Por qué no dices directamente que quieres que tu marido vaya a la empresa y te dé tu estatus oficial? Otro respondió, pero si hace eso, el protagonista y el male side character se encontrarían. Ah, cierto, ya hasta me había olvidado del protagonista. Abrí los ojos de golpe. El deseo realmente es una cuchilla sobre la cabeza. ¿Cómo pude olvidar que yo era el male side character? Después de pensar un par de segundos, giré la cabeza y dije, las flores no son problema, el problema es que no sé cocinar. Los ojos de Lucía brillaron. Yo sé, tú solo tienes que llevarlo. Me quedé sin palabras. Al día siguiente me puse el traje de CEO dominante que hacía tiempo no usaba. Tomé una lonchera y un ramo de flores, y me dirigí a la empresa de Lucía. Los Pollerkamans también estaban muy animados. Escena de caos. Escena de caos.
La verdad, últimamente ya cambié de bando. Perdón, protagonista. Pero la protagonista y el male side character se ven demasiado bien juntos. Apreté los puños. De repente me sentía un poco nervioso. La recepcionista dijo amablemente: Señor Wang, ha llegado. La directora Lucía lo está esperando adelante. Me quedé sorprendido. Levanté la cabeza y vi a Lucía no muy lejos. ¿No debería estar trabajando? ¿Qué hacía parada allí? Luego ella me tomó del brazo y empezó a caminar conmigo por la empresa, 5 o 6 vueltas. Hasta empecé a sospechar que se había perdido. Los Bullet Command se reían. Qué calculadora la protagonista. Tiene miedo de que la gente no se entere de que su marido vino. Me resultó divertido. Las piernas ya me dolían y estaba a punto de decir que era suficiente. Pero al levantar la vista había un hombre alto y delgado frente a nosotros. Los Bullet Command se llenaron de signos de exclamación. Enderecé la espalda. Lo recordaba, era el hombre que había llevado a Juan a comer pollo frito la última vez. El mismo que los Bullet Command llamaban el protagonista. En cuanto me vio, me saludó. Ah, ¿usted es Jorge? Claramente también me había reconocido. Nos miramos durante 2 segundos en un silencio extraño. Lucía frunció el ceño, evidentemente sin entender por qué ese hombre estaba bloqueando el paso. Los Bullet Command se volvieron locos. Va a empezar. Va a empezar. El momento dramático está por llegar. Solo imaginar que la protagonista va a gritar «Dejen de pelear». Me emociona. Al segundo siguiente, Makoto se acercó a mí y preguntó: «Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta?». Se rascó la cabeza con cierta vergüenza. «Es que, ¿qué leche en polvo toma normalmente Juan? Mi hijo tiene casi la misma edad, pero es medio cabeza más bajo que él. Mi esposa y yo estamos bastante preocupados. La última vez le pregunté a Juan y me dijo que ustedes la compraban. Llevo tiempo queriendo preguntarlo, ¿podría decirme la marca?». Me quedé atónito. Capítulo 18. Sentí un zumbido en los oídos. Me quedé completamente paralizado. Los Bullet Command parecían aún más sorprendidos que yo. ¿Me están tomando el pelo? Que la protagonista esté casada ya es una cosa, pero el protagonista también está casado. La trama se derrumbó completamente. Abandono la novela. Yo también abandono. Luego los Bullet Command frente a mis ojos se volvieron cada vez más borrosos. Una mano se movió frente a mi cara. Lucía fruncía ligeramente el ceño. En su rostro de iceberg se veía un poco de preocupación. ¿Qué te pasa? Bajé la cabeza y miré mis piernas. De repente quise reír. ¿Piernas rotas? ¿Destino inevitable? Esos comentarios locos solo sabían asustar a la gente. Cuando entré en la oficina de Lucía, volví a quedarme en silencio. Parecía que ella había olvidado quitar algo. Siguiendo mi mirada sorprendida, su cara se puso roja al instante. Ese día tomamos 2 fotos, en casa no había espacio para colgar las 2. En la oficina de Lucía estaba colgada la foto de boda que ella había dicho que era fea. Ella permaneció en silencio, avergonzada. En ese momento su asistente personal abrió la puerta. Se sorprendió un poco al verme. «Señor Wang, por fin aparece. La directora Lucía siempre dice que usted está muy ocupado, pero aún así encuentra tiempo cada día para traerle flores y almuerzo. Señor Wang, realmente es un esposo completamente dedicado. Todos aquí la envidiamos muchísimo». Espera, ¿un esposo completamente dedicado? ¿Flores todos los días? Levanté la cabeza para mirar a Lucía, pero solo vi a la mujer intentando mantener su rostro frío, con las mejillas completamente rojas. Me hice ver. Resultó que hacía tiempo que ya se había derretido.